Historia escrita por Ghost 127. Mi mascota era un cobayo, era muy tranquila, y solo chillaba cuando tenía hambre. Haberla tenido desde muy pequeña me hizo poder acostumbrarla a comer a ciertas horas, así que siempre que le diera de comer antes de irme a dormir no me despertara hasta la mañana del otro día. Esto será importante más adelante. Debo de admitir que, si me he llevado varios sustos mientras crecía en casa de mis padres, la mayoría nunca pasó nada que fuera más que una anécdota de la que reírse a la hora del desayuno. Cosas como escuché un susurro o tocaron en mi puerta mientras estaba solo ocurrían un par de veces al año. No había ningún problema con mi casa, sin embargo, muchos de los vecinos eran gente mayor. Varias veces vi a la Cruz Roja llevando a alguno de ellos de emergencia para no volverlos a ver. Incluso una vez tuvo que llevar el Ministerio Público a llevarse el cuerpo del vecino justo a la derecha de mi casa. La señora que hacía la limpieza en su casa lo encontró, parecía que se había quedado dormido viendo la tele, pero, bueno. Don Arturo, el vecino, parecía un buen sujeto en la calle, pero era alcohólico y golpeaba a su esposa, hasta que se divorciaron y ella lo dejó. Desde ese entonces, cada vez le veíamos menos. Sin embargo, solo había una pared separando mi habitación de su cocina. Así que muchas veces en la mañana me despertaba el sonido de platos o de su radio. Luego de que él muriera y con el pasar de las semanas me acostumbré a no escuchar nada de eso. Una noche cualquiera, los chillidos de mi cobayo me despertaron ahí por la 1 de la mañana. Me levanté rápido para verla. Estaba acurrucada en una esquina de su jaula, viendo hacia la pared, sin embargo, aún había comida en su plato, así que solo la acaricié un poco y volví a mi cama. Tan pronto apagué la luz ella chilló de nuevo. Así que encendí la luz y me levanté para poner su jaula en mi cama para poder acariciarla mientras estaba recostado. Ahí noté que no importaba cuánto moviera la jaula del lugar, ella se volteaba para ver el mismo lugar en la pared. Incluso se apartaba si mi mano tapaba su visión. Fue entonces que escuché el sonido de algo de metal caer al suelo del otro lado de la pared. Habiendo crecido con sustos, me habían enseñado a no demostrarles miedo a los fantasmas, por lo que me levanté y pregunté: ¿Don Arturo? ¿Es usted? El esperar algún sonido que fuera respuesta me dejaba escuchar cómo mi corazón se acelera. De pronto mi habitación se sintió pesada, como si no hubiera entrado aire fresco en días. Me sentí acorralado, y mi cobayo volvió a chillar. Nunca fui una persona muy religiosa, pero en ese momento se me hizo lo más lógico, así que empecé a rezar el Padre Nuestro. Lo habré repetido unas 5 veces antes de que el aire regresara a lo normal y mi cobayo dejara de llorar. Pasé las horas sentado en mi cama, con mi cobayo en brazos, viendo a la pared junto con ella. Esto pasó un par de veces más antes de que me animara a contarle a mis padres. No pensé que me fueran a tomar en serio, en especial cuando la muerte del señor había sido hace solo un par de meses. Cuando les conté, el mismo día mi mamá me dio una Biblia pequeña, y me dijo que debía dejarla abierta en el Salmo 91 viendo hacia la pared. Esa Biblia pasó casi 5 años abierta en esa página, viendo hacia la pared. Jamás volví a escuchar ruidos al otro lado de la pared. El único día que la cerré fue el día que me fui de casa para vivir por mi cuenta en otro lugar. Ahora ocupan mi cuarto para guardar ropa y cajas llenas de adornos de Navidad. Pero aún hay una Biblia abierta en el Salmo 91 puesta en un mueble viendo hacia la pared. Historia por Royal Melody. No sé si sea considerado paranormal, pero tengo una experiencia similar ocurrida durante las vacaciones navideñas del 2020. Escuchaba pasos alrededor de la casa en donde me mudé, casa que era de mi abuela, y que incluso, mientras me iba a dormir, escuché una voz similar a la de mi papá diciéndome: «Ven al oído». Me desperté y me di cuenta de que ya no había nadie, solo oscuridad y mi hermana menor durmiendo a mi lado, ya que, en ese entonces, dormíamos juntas en la misma cama. Luego, tiempo después le cuento a mis padres esto y me dijeron que posiblemente podrían haberse tratado de duendes viviendo en el patio, pero no estoy segura. Después, mi madre arrojó agua bendita a toda la casa y desde allí, no ha pasado nada más. Historia de López 238.
Bueno, aquí va un suceso pequeño pero curioso, y es que mi casa para ir al tercer piso tiene escaleras de madera por lo que se puede fácilmente escuchar las pisadas de la misma. En una noche cualquiera me desperté por cosas que no recuerdo, pero escuché que alguien estaba caminando por esas escaleras ya que mi cuarto se encuentra casi al costado. Yo como todo y con miedo me oculté debajo de las sábanas pero podía sentir como una presencia rara, no sé si por la adrenalina o el miedo del momento. Y algo que también hay que mencionar para terminar, es que mi abuela, que también duerme en su cuarto que está al costado de las escaleras, pero más cerca, he escuchado en múltiples ocasiones como si alguien subiera o bajara de las escaleras en mitad de la noche. Historia. Random Channel. Estaba en mi casa, sentado en el comedor mientras mi papá miraba una película. Yo estaba jugando Crash Bandicoot 3 en un emulador. La verdad ya tenía el juego casi completo, solo estaba completando unas cosas mientras veía vídeos de cómo conseguir ciertas gemas especiales. Pero luego se me viene un pensamiento en la cabeza. En el remake, al vencer al jefe Dr. Drop, y este dice el diálogo: mi tiempo se ha acabado, y el tuyo pronto lo hará. Y bien, Crash lo vence, pero yo jamás había escuchado ese diálogo en la versión original del juego, así que quise comprobarlo por mí mismo yendo nuevamente a la sala del jefe para enfrentarlo. Luego de un rato lo derroté nuevamente pero no soltó el mismo diálogo, así que decidí acercarme a lo que quedó del jefe en el suelo. Giré con Crash esperando que algo pase. Mi sorpresa fue grande cuando Tropius soltó la frase: pero por la sorpresa que me lleve terminé entrando al portal que te regresaba al menú y dejando la frase de Tropi a medias. En ese momento la música se cortó, no había música, nada en el juego. Supuse obviamente que había pasado un error de sonido al entrar al portal mientras Tropi estaba diciendo su diálogo, pero la verdad todo eso cambió cuando di varios pasos con Crash. Al moverlo se empezaron a escuchar sonidos parecidos martillazos a la lejanía del escenario. Yo estaba muy confundido y en ese momento con miedo, así que intenté pensar que quizás si volvía a jugar con un jefe la música volvería, así que fui al jefe final, el Dr. Cortex, pero mi sorpresa fue grande cuando nada se arregló, y en cambio esos martillazos sonaban más fuerte mientras me movía con Crash. Terminé cerrando todo por miedo y no jugué hasta el otro día. Intenté hacer lo mismo y pasó lo de la música, pero ya no había martillazos, solo se escuchaban los pasos de Crash. Sinceramente es demasiado seguro que haya sido un bug de sonido y algo similar pasó con los pasos de Crash, pero sigue siendo la situación más tensa que tuve que pasar, y aunque tuve cosas más paranormales, siento que ninguna me hizo sentir como la de Crash. Historia por Menma Sarutobi. Esto pasó durante una excursión escolar. Estaba viendo por la ventana del autobús y noté una esfera pequeña flotando en el cielo. En ese preciso momento, puedo jurar, por decirlo así, el tiempo se detuvo. Esto no duró mucho, calculo que un milisegundo. En ese tiempo mi visión cambió y veía todo en escala de grises, todo excepto una línea azul que salía del punto negro. Después de ese milisegundo, el tiempo y mi visión volvieron a la normalidad. Reaccioné y dejé soltar un grito. Como era obvio, cuando le expliqué a mis compañeros por qué había gritado nadie me creyó. Realmente hasta yo dudo de lo que realmente me pasó ese día. Historia por Mr. Brock. Esto ocurrió por el 2020, durante los meses de octubre y parte de noviembre tuve constantes parálisis de sueño. La más grave que tuve fue cuando en un momento dado no podía ver nada, como si estuviera ciego a pesar de tener los ojos abiertos, no podía moverme y en un momento dado, comencé a sentir como si me estuvieran cargando y mientras más me elevaba más miedo sentía, hasta que sentí como me soltaron impactando en el colchón. Después de todo eso, ya no volví a tener parálisis de sueño, por fortuna, hasta la fecha que escribo esto. Historia por David. Estos son los únicos casos paranormales que me han ocurrido. Eran las 6 de la mañana y todo estaba muy oscuro. Yo estaba en el baño de mi casa medio dormido y estaba lavando mis dientes cuando siento una figura negra a mi derecha. Yo creía que era mi hermano que me quería molestar y no le tomé importancia, hasta que sentí que esa figura negra me quería agarrar la cabeza y por instinto bajé la cabeza y cuando miré a mi derecha para ver a mi hermano no había nada. Después recordé que yo estaba solo en mi casa y al día de hoy me sigo preguntando qué habría pasado si esa figura negra me hubiera tocado. Un día en mi habitación estaba en mi cama viendo vídeos de YouTube y de repente siento que alguien me observa desde la puerta de mi habitación. Miro rápidamente a la puerta de habitación y veo un ser pequeño de unos 5 centímetros moverse muy rápido.
No pude ver su apariencia y me dije a mí mismo, bueno, por fin me volví loco, jajaja, pero de repente, escuchó un golpe en la puerta de la habitación de mi madre que se encuentra al lado de mi habitación. Mi madre dijo, puedes pasar. Fui a la habitación de mi madre y ella me vio y me dijo, ¿tocaste la puerta? Yo le dije que no, ella me miró muy extrañada, y le conté lo que vi y estuvimos buscando en toda la habitación y no encontramos a ese ser pequeño. Historia por Cortinas. Esto pasó hace 2 años. Estaba viviendo durante un tiempo en la casa de mi abuela paterna. Tuvimos problemas para acostumbrarnos, así que tuvimos que irnos en la misma semana que llegamos. Al llegar al último día de nuestra estadía, después de una fuerte discusión entre todos los miembros de la familia, nos fuimos a dormir. Durante la noche, seguía despierto durante la madrugada con mis padres hablando sobre a dónde a quedarnos a vivir, hasta que la puerta del dormitorio se abrió de golpe, como si la hubieran pateado, pero no había nadie en la puerta o siquiera alguien levantando. Para que tenga más sentido, debo aclarar que todos dormíamos en la misma habitación excepto mi tía y mi abuela. Esas dos dijeron que ninguna se había levantado por la madrugada o si al menos escucharon algo durante la noche. Historia por Espíritu Azul. En una ocasión tuve un sueño en el que despertaba en mi habitación una y otra vez con diferentes miembros de mi familia que trataban de convencerme para salir de la cama. La cosa es que yo estaba consciente y me daba cuenta de que cosas de mi cuarto cambiaban de lugar y que ellos tenían algo raro en el rostro. Después de negarme una y otra vez, pasé a estar en una carretera repleta de camiones de carga que me impedían el paso, dejando solo un círculo enorme en el medio. En el me encontraba un ser de color gris sin rostro que llevaba puesto un traje de apariencia elegante. Yo sabía que él era el culpable de lo que pasaba, pero antes de que pudiera decir nada él me dijo que había tenido suerte esa vez, y entonces desperté de verdad. Cuando lo hice me di cuenta de que todo mi cuerpo estaba tieso y frío, costándome mucho trabajo moverme. Cabe aclarar que vivo en una zona en la que los veranos son muy fuertes y estábamos en dicha época del año. Sé que lo que me sucedió se llama desdoblamiento astral, pues toda mi vida he estudiado ese tipo de cosas, aunque jamás había sido mi intención ponerlas en práctica. Historia por Tertuliano Máximo Alonso. No sé si esto pueda considerarse paranormal, pero me ocurrió hace algunos años. Desde la adolescencia, soy lo que podría considerarse como un psiconauta. Siempre escribo mis sueños, e intento experimentar con ellos de una forma u otra. He utilizado alarmas para despertar a ciertas horas de la noche, me he saturado de obras surrealistas antes de dormir, e incluso he hecho uso de ciertas drogas que potencian la lucidez y la lividez de los sueños. A primera vista podría parecer que lo único que se vería afectado por este estilo de vida serían los sueños en sí, pero la realidad es otra muy distinta. El acto de soñar te pone en contacto con un lado desconocido de ti mismo, y es ante los ojos de una persona sana el contacto más cercano con una alucinación. En una ocasión, tuve parálisis de sueño, lo cual, cabe resaltar, se vuelve muy común una vez que comienzas a interactuar con tus sueños. Debido a que era algo que me ocurría frecuentemente, ya había aprendido a relajarme y esperar a que el efecto de parálisis pasara. Cabe resaltar que yo siempre duermo con las cobijas cubriéndome la cara. En fin, mientras intentaba concentrarme, escuché como alguien entra a mi cuarto. Pude escuchar desde que caminaba por el pasillo, abría la puerta y caminaba al lado mío. Al inicio pensé que era mi hermana que había subido para despertarme, o algo así, pero no hizo nada, solo se quedó de pie al lado mío, sin hacer nada más que mirarme. Intenté hablar, pero no pude hacer nada, más que ver una sombra a través de las sábanas. La figura comenzó a pasearse de un lado a otro, pasando su mano sobre las sábanas, como dejándome saber que sabía que no podía moverme, y se burlaba de mí. Escuchaba su risa y de alguna forma, no podía dejar de sentir que algo me miraba a los ojos. De repente vi como la mano se movía bruscamente hacia mi cara, y atravesaba las sábanas, en forma de vapor. Todo dentro de la habitación era vapor, o más bien, humo. No podía respirar, me estaba asfixiando, podía sentir el humo dentro de los pulmones, y antes de que no pudiera más, escuché una risa de mujer, escuché cómo caminó hacia la puerta y la azotó, y por fin me pude mover. Desperté con un pequeño grito ahogado, y pude ver cómo un poco de humo salía junto con mi grito. Lo raro aquí es esto. Usualmente yo duermo con mi perro, y le dejo la puerta entreabierta para que pueda salir si lo necesita. La puerta, sin embargo, estaba cerrada, y mi perro no se encontraba conmigo. Bajé, y no había nadie en mi casa, estaba solo.
Me gustaría decir que eso es todo, pero casi siempre que me da parálisis de sueño, me pasa algo similar. Aparece una mujer que intenta asfixiarme con humo, se ríe de mí, y se va justo cuando estoy a punto de despertar. Es una de las experiencias más aterradoras que he vivido, y a pesar de que no me ha ocurrido algo tan intenso como la primera vez, sigue siendo una experiencia horrible, especialmente el sentimiento de asfixia, y la desesperación de saber que alguien te está viendo directamente a los ojos, sabiendo que tú no puedes verle de vuelta. Historia por No Suiden. Cuando era pequeño. Por ahí de 2007. Al lado del negocio familiar había una casa bastante vieja con un portón muy grande. En una ocasión, se usó el negocio para organizar una fiesta. Y yo al estar aburrido decidí salir y jugar en los árboles que estaban enfrente de aquella casa. Los árboles estaban frente a la ventana de esa casa, por lo cual al escalar un poco un árbol podrías observar las cortinas traslúcidas de la ventana. Después de un tiempo haciendo un poco de ruido e intentar escalar el árbol, una voz gruesa y de manera lenta grita: "Largo de aquí". Me dio tiempo de ver la sombra de un anciano antes de bajar lo más rápido posible del árbol y salir corriendo. Hace 3 o 4 años el negocio creció, por lo cual tuvo que expandirse. Llegando justo a esa casa vieja, el familiar me comentaba que fue muy difícil contactar a alguien que pudiera venderle la propiedad, ya que el señor que había vivido en esa casa había fallecido hace 20 años y había quedado abandonada desde entonces. Al escuchar eso me quedé bastante impresionado. Mi familiar no sabe lo que me pasó aquella vez, pero no creo que sea necesario que lo supiera. Antes de que hicieran la demolición de esa casita decidí entrar para ver lo que quedaba. Como me esperaba, mucho escombro, basura, polvo y antigüedades descuidadas, fotos tamaño infantil de personas que no conozco, supongo que familiares de aquel anciano que vivió ahí hace tiempo. Recuerdo haber visto bastantes veces de reojo figuras moviéndose, incluso fuera de la ventana, pero me gusta pensar que no fue nada más que sugestión mía. Hasta la fecha, incluso después de haber sido demolido ese lugar, se siente frío la zona que está al lado de aquel árbol. Crujir y golpes metálicos suelen escucharse de vez en cuando. Aún estoy a tiempo de ir a aquel lugar a intentar escalar ese árbol para saber si aquellas figuras y aquella voz son de aquel pobre hombre solitario. Historia por Emilio Alcalá. Cuando descubrí que esto pasaba tenía como 8 o 10 años. Donde vivo son en unos departamentos y en el piso donde vivo había un departamento deshabitado desde hace un tiempo. Ese lugar siempre me daba escalofríos y a mis amigos que vivían en los departamentos cercanos. En una de las noches que regresábamos de jugar, teníamos que pasar todos por ese departamento, debido a que se encuentra cerca de las escaleras. Subiendo esas escaleras vi una silueta de una mujer. El lugar estaba oscuro, pero la poca luz que se filtraba podía apreciarse a un espectro de una mujer, con cabello largo y que se asomaba por la ventana. Tras verla por unos segundos ella se esfumó, como si todo se llenara de oscuridad y no podía verse nada. Todos corrimos despavoridos a nuestras casas y aún recordamos eso. Tiempo después una amiga que ahora vive ahí menciona que de vez en cuando suenan pasos, golpes y crujidos en la segunda planta de ese departamento. Por lo cual, aquello que creímos que era nuestra imaginación resultaba ser verdad. Y esto es apoyado debido a que en el lugar antes se encontraba una fábrica, algo como de metales o parecido, lo cual indicaría que antes del terremoto del 85 el lugar fungía de fábrica y tras ser derribada por los daños del sismo este lugar se volvió una serie de departamentos. Historia por Adolfo D'Angel. Pues según me contaron mis abuelos, cuando estaba más pequeño, no sé qué año tendría, mis abuelos tenían una tienda en la casa y al lado había un cuarto que antes era como un almacén, por lo cual estaba oscuro. Pues bueno, un poco más adelante de ese cuarto estaba otro que se usaba como dormitorio y aunque no daba hacia el almacén, habían unas tablas que los separaban, pues estaba dormido en ese cuarto y mi tío me estaba cuidando, ya que mi abuela y mi madre estaban preparando la cena, y según me dijeron, de un hoyo o abertura salió una mano peluda que agarró mi pie y me intentó llevar al cuarto oscuro, pero mi tío reaccionó rápido y me agarró de las manos para que esa mano no me llevase, y después de eso les grito a mi abuela y madre que vengan rápido para que me agarrasen también. Al final con tanto forcejeo la mano me soltó y se fue por ese hoyo. Según esto pasó mientras estaba dormido, así que por eso creo que no lo recuerdo. También tengo otra que me pasó el año pasado.
Ya después de que mi tío compró su casa, yo me quedé con su cuarto que estaba arriba. También decir que arriba es donde casi todo lo feo pasa, ya que hay otro cuarto que antes tenía un armario y de ahí salía algo y que acosaba a mi madre en sus sueños. Pero bueno, yo estaba con mi familia en la sala que da con las escaleras y tiene una abertura donde se puede ver quién sube, y pues cuando estaba sentado mirando hacia donde estaba esa abertura, ya que mis hermanos y abuela estaban sentados en un sofá abajo de esa abertura, vi a alguien subir las escaleras. Por lo que yo vi, no sé si tenía unos tenis blancos o estaba descalza, y digo descalza porque creo que era una chica, y cuando la vi salté de donde estaba sentado y les dije a mis hermanos y abuela. Más o menos me creyeron por lo mismo que arriba pasaban esas cosas, y cuando subí, ya que estaba mi teléfono y además que mi cuarto está con el foco apagado y ya con la noche pues menos se anima uno a subir. Cuando entré en mi cuarto, además de que lo sentí muy frío, se me pusieron los pelos de gallina tan solo estar 5 o 7 segundos en lo que agarraba mi teléfono. Después bajé y pues así quedó. Tuve que dormir arriba porque estaba allá mi cama, pero antes de eso le dije a mi madre que echara agua bendita. Ya cuando pasó el tiempo estaba jugando con mi Play 3 y tenía un foco que iluminaba como anaranjado, pues en la puerta donde entras al cuarto vi una bola blanca que cuando se enteró que la estaba viendo se metió hacia la puerta. Después de eso pasó un largo tiempo y pues tuve para remate final una pesadilla, donde alguien bajaba esas escaleras y no me podía mover. Por poco y me agarraba, pero me salvó mi perro que estaba ladrando. Me levanté tan rápido y me quedé en la cama un gran rato. Me han pasado otras cosas, pero son más leves que estas y no creo que sean muy interesantes. Espero que ayuden esas dos. Un saludo desde México. Historia de Daemonium. Esta historia ocurrió cuando yo era muy pequeño. Resulta que por allá en el 2006-2007 mi familia junto con otros familiares decidieron ir de vacaciones a la playa. Arrendaron un lugar en la playa de El Tabo, que es un lugar muy concurrido acá en Chile. Resulta que la casa que arrendaron era de aspecto muy descuidada, por lo que a forma de broma la nombraron la casa embrujada, pero este nombre tomaría un poco más de peso un día que toda mi familia estaba descansando dentro de la casa. Por lo que me han contado, alrededor de las 4 de la tarde alguien empezó a tocar muy fuerte la puerta principal, tanto que pensaron que algo malo me había pasado a mí o a mi hermana. Resulta que mi hermana, una tía y yo, nos encontrábamos durmiendo la siesta en la recámara principal, por lo que no podríamos haber sido nosotros quienes causaban ese ruido, pero alguien tocaba la puerta principal de una manera frenética. Cuando abrieron la puerta, para la sorpresa de mis familiares, no había absolutamente nadie. Un detalle que según yo hace más interesante la historia es que, acá en Chile todas las viviendas poseen una reja o portón, por lo que si alguien toca la puerta principal debería antes acceder al jardín con una llave para abrir el ya antes mencionado portón o reja. Historia de Dan Ryuki. Esto pasó por agosto o septiembre del 2021, una noche mientras me encontraba dormido, soñé que estaba en una estación de tren. De un momento a otro sale una persona vestida de negro, pero por alguna razón yo ya sabía que era la muerte, y empezó a caminar donde yo me encontraba. Yo intenté correr, pero no pude. Ya cuando se me acercó a mí me tocó el pecho y empecé a sufrir un dolor en el corazón. Me costaba respirar y me decía a mí mismo: despierta, te vas a morir. Me lo decía una y otra vez, pero no podía. Ya cuando creía que iba a morir, afortunadamente pude despertar con un poco de dolor en el corazón. Cuando desperté no pude evitar pensar en un evento de mi niñez. Tenía como 7 o 8 años y vivía en casa de mis abuelos. Una noche me desperté porque tenía demasiada sed. Me levanté y fui por agua a la cocina, y apenas llegué a la cocina y vi una sombra, pero tenía la forma de la muerte con la guadaña. Inmediatamente corrí de regreso a mi cuarto y traté de volver a dormir. Ese mismo año mis abuelos lamentablemente fallecieron. Hoy en día cuando estoy solo en casa puedo escuchar voces, e incluso sombras. De hecho, una vez vi una figura blanca muy grande caminando por el pasillo de mi casa. Lo más reciente que me ha pasado fue en diciembre, cuando me levanté por agua y escuché claramente la voz de una niña diciendo mátate. De inmediatamente prendí la luz de mi cuarto, pero no había nada.